Abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11. Muchos han llamado el libro de Hebreos, sí hermano, ahorita. Muchos han llamado el libro de Hebreos y el capítulo 11 lo han llamado como la catedral de la fe, el capítulo que habla sobre la fe, cómo se descifra la fe. Y hoy vamos a hablar, hermanos, precisamente un poco sobre la fe. El Señor nos dice en su palabra muchas cosas sobre la fe. Yo quiero hablarle en esta tarde sobre el poder de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Siga con su vista en su Biblia. Dice la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado ¿a quién? Dios. Versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué cosa? Otra vez, es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué cosa? Otra vez, es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué cosa? Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos en esta tarde vinieron a acercarse a Dios? ¿Cuántos vinieron a acercarse a Dios? Si usted vino a acercarse a Dios, dice la Escritura que hay algo de Dios para usted. Gracias por la que dijo amén. Si usted vino a acercarse a Dios, dice la Escritura que hay algo de Dios para usted. Dice amén. Hay algo de Dios para usted. Diga amén a todo eso. Dígale a su vecino: hay algo de Dios para mí. Yo no sé para ti, dígale, pero para mí hay algo. Dígaselo en serio. Yo no sé si hay algo para ti, pero para mí hay algo. Pero cuando vinimos a acercarnos a Dios, algo hay para nosotros, algo hay para usted. Y Dios galardona. ¿Qué quiere decir? Que Dios premia, Dios recompensa. Si alguien sabe recompensar y si alguien sabe premiar, es el Señor. Dice que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Sabe que Dios estableció un principio, hermano? Y el Señor dijo: el que busca, siempre va a encontrar. El que busca, encuentra. El que busca, encuentra. El que toca la puerta, se le abre. Entonces Dios establece un principio. Sabe que la fe la han definido de muchas maneras. Hay algunas personas del mundo, algunas personas que han tenido importancia, que han definido la fe de diferentes maneras. Por ejemplo, hubo un escritor de apellido Tolstoy que decía: no se vive sin la fe. Este hombre no era cristiano, pero decía: no se vive sin la fe. Decía: la fe es la fuerza de la vida. La fe es la fuerza de la vida. Otro científico de apellido Pascal decía: la fe dice lo que no dicen los sentidos. La fe dice lo que no dicen los sentidos. Un hombre de apellido, se va a oír chistoso, pero dice Lamennais. Dice: aquel que tiene fe nunca está solo. Aquel que tiene fe nunca está solo. Otro hombre de apellido Chesterton dice, escuche, este está bueno. Dice: el hombre que tiene fe ha de estar preparado, no solo para ser un mártir, sino también para que lo juzguen como un loco. El hombre que tiene fe debe estar preparado, no solo para ser mártir, sino también para que lo juzguen como un loco. Otro escritor más famoso de la era moderna, de nombre Paulo Coelho, dice: la fe es una conquista difícil que exige combates diarios para mantenerla.
La fe es una conquista difícil que exige combates diarios para mantenerla. Martín Lutero, un fraile católico, el que inició la Reforma, Martín Lutero decía: la fe debe ahogar toda razón, todo sentido común y todo entendimiento. Un evangelista de apellido Moody dice: la fe hace posible todas las cosas. Vemos que hombres han definido la fe. Vemos que personas han hablado sobre la fe. Uno de los escritores de estos últimos tiempos, llamado Og Mandino, que ha escrito tantos libros, dice Og Mandino: borraré de mi vocabulario palabras como abandonar la idea, palabras como no puedo, palabras como irrealizable, palabras como sin esperanza. Dice, porque estas palabras son de personas que no tienen fe en Dios. Og Mandino no es cristiano, pero él dice: borraré de mi vocabulario palabras que digan no puedo, palabras que digan irrealizable, palabras que digan no hay esperanza, porque dice, las personas que hablan de estas palabras no tienen fe. Ahora vamos a la Escritura, a la palabra de Dios, lo que a usted y a mí nos incumbe sobre la fe. El escritor a los Hebreos, que algunos dicen que fue el apóstol Pablo, otros dicen que fue Apolos, otros dicen que fue Lucas, no sabemos quién lo escribió, pero lo importante es saber lo que escribió. La persona que escribe el libro de Hebreos nos dice: la fe es la certeza de lo que se espera. En el capítulo 11 de Hebreos se nos habla de hombres y de mujeres que tuvieron fe. Pero no es cualquier fe, porque déjeme decirle, hay una fe natural que nosotros tenemos, y esa es la fe salvadora. La fe salvadora dice que cuando creemos en el Señor somos salvos, y eso es por fe. La fe salvadora también dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Pero esa no es la fe que Hebreos 11 está hablando. Hebreos 11 está hablando de una fe que va más allá, de una fe que agrada a Dios, de una fe que honra a Dios, porque déjeme decirle, a veces tenemos una fe salvadora, pero no tenemos una fe que agrada a Dios, porque somos salvos, pero todavía estamos pensando palabras como no puedo, no voy a poder, no hay remedio, no tengo esperanza. Si esas son nuestras palabras, no estamos agradando a Dios. La fe de Hebreos 11 es una fe que provoca algo, es una fe que mueve la mano de Dios, es una fe que pone a Dios en acción y es una fe que nos rescata de cualquier situación adversa que estemos viviendo. La fe de Hebreos 11 es una fe que galardona, es una fe que premia el esfuerzo y es una fe que premia la perseverancia. En la vida cristiana las bendiciones no llegan gratis, amén, iglesia. En la vida cristiana perseveramos, en la vida cristiana luchamos. A veces las cosas no van a salir a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, pero cuando usted y yo mantenemos nuestra fe y seguimos adelante, en algún momento u otro, el Señor va a recompensar y va a galardonar a los que le buscan. ¿Puede decir amén a eso? Entonces el Señor nos está invitando a que tengamos fe. No solamente una fe de creencia, no solamente una fe de palabra, sino una fe que demuestre en quién creemos. Ahora, la fe tiene un origen. La fe no nace como por arte de magia. Usted no me puede decir en este instante, ya tengo fe, y recibe fe. La fe viene por el oír, dice la Biblia. Dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y ese es el problema, hermanos, que a veces nos falta la fe. ¿Le digo por qué? Porque no oímos la palabra. La escuchamos, amén. La escuchamos en una alabanza, la escuchamos en un sermón, la escuchamos en una canción. Pero la fe no viene cuando escuchas, la fe viene cuando oyes. Porque ahorita podemos escuchar muchas cosas. Ahorita yo escucho el ruido del aire acondicionado afuera. Ahorita yo escucho tal vez un carro que va pasando por la calle. Lo estoy escuchando. Pero hay una gran diferencia cuando escuchamos y cuando oímos. La definición de oír es lo siguiente. Dice, oír es prestar atención de lo que se dice.
Prestar atención de lo que se dice. ¿Qué quiere decir? Que usted pone todo su ser a lo que se está diciendo. Oír también significa hacer caso de un consejo. Atender a lo que se dice. Responder a lo que se dice. Es decir, cuando una persona oye, se espera que responda a lo que está oyendo. Cuando usted le dice a su niño, ve, y si él lo está oyendo, usted espera que el niño, ¿qué? Venga. Muchas veces usted le dice, ven, y el chamaco no viene, ¿verdad que no? Porque no lo está oyendo, porque no le está prestando atención, y porque no se siente comprometido a responder con lo que está oyendo. Ahora aquí viene lo bueno. La Biblia dice, la fe viene por el oír. ¿Qué quiere decir? La fe viene cuando prestamos atención a lo que Dios nos dice. La fe viene cuando hacemos caso del consejo que Dios nos da. Y la fe viene cuando respondemos a lo que Dios nos dice. Es decir, de hoy en adelante debemos aprender no solamente a escuchar, debemos aprender a oír. Cuando Dios le habla en su palabra, óigalo. Óigalo. Ponga todo su ser en lo que Dios le está diciendo. Ponga toda su alma en lo que el Señor le está hablando. Y cuando el Señor le hable, usted también responda a lo que el Señor le está diciendo. Cuando el Señor Jesús caminaba por la mar, Pedro le dice, Señor, si eres tú, déjame ir a ti sin que yo me ahogue. Y el Señor le dice, ve. Yo le pregunto a usted, ¿Pedro lo escuchó o lo oyó? ¿Por qué lo oyó? Porque hizo algo, porque salió de la barca. Los demás también estaban allí, pero los demás solo escucharon, tuvieron miedo, se quedaron allí. Pero Pedro determinó su vida y dijo, si Él me está hablando, voy. Si Él me está llamando, voy. Porque su palabra merece que yo responda. Eso es la fe, mi hermano. Cuando el Señor le habla a usted, cuando el Señor le dice, eres sano, cuando el Señor le dice, estoy contigo, y usted lo oye, usted es movido a hacer cosas increíbles, a hacer cosas inimaginables, porque usted está respondiendo a lo que el Señor le está diciendo. Pero si solamente lo escuchamos, no va a pasar nada. Si solamente lo escuchamos, va a ser un bonito sermón de domingo. Amén. Si solamente lo escuchamos, va a ser una hermosa alabanza de la moda. Si solamente lo escuchamos, va a ser una frase bien acomodada. Y todo va a seguir igual en nuestra vida. Pero si lo oímos, si creemos esa palabra, si nos apoderamos de esa palabra marcará la diferencia en nuestra vida. Entonces, de hoy en adelante, yo no vengo a escuchar, yo vengo a oír la palabra de Dios para agarrar fuerza de esa palabra y para ponerla por obra en mi vida, porque es la palabra la que hace que mi fe nazca y que mi fe se reproduzca. En la Biblia hay hombres y mujeres que se acercaron al Señor en fe y provocaron algo en su vida. La mujer de flujo de sangre, sanarla ese día no estaba en la agenda del Señor, porque el Señor iba a la casa de Jairo a atender la necesidad de la hija de Jairo. El Señor en su omnisciencia sabía que esa mujer estaba enferma, pero el Señor no había determinado sanarla. ¿Qué fue lo que hizo el milagro? Que esa mujer había oído de la fama de Cristo, había oído del poder de Cristo, y cuando lo vio caminar, dijo, esta es mi oportunidad, ya oí, así que voy a hacer algo. Si tan solo toco su manto, seré sana. Y esta mujer fue sana porque oyó y actuó de acuerdo a su fe. Es el tiempo, hermanos, que actuemos de acuerdo a lo que hemos oído. Bartimeo estaba sentado afuera de Jericó y el Señor iba de salida de Jericó. Ya había sanado a los enfermos, ya había predicado el evangelio. Bartimeo estaba allí esperando por algo. Escuchó, no solamente escuchó, sino que oyó y fue tocado, fue sanado.